Alabado sea el Señor, muy buenas noches, que el Señor me los bendiga a cada uno muy grandemente. Siendo las 9:03, estamos transmitiendo a través de Poder Pentecostal TV el mensaje de la palabra del Señor. Amén, contentos, dichosos de poder estar aquí nuevamente. Mandamos un cordial saludo a la congregación, a nuestros hermanos, sin excepción, a cada uno, adultos y pequeños. Amén, sean muy bienvenidos a la sintonía de Poder Pentecostal TV. Hermanos, esperamos llevar un mensaje que pueda ser de edificación. Ya de la semana pasada que el Señor tenía esto en mi corazón, amén, con respecto a Canaán, a los pecados de Canaán y la ideología de género, visto a grandes rasgos la ideología de género, porque nos vamos a centrar más específicamente en los pecados de la tierra de Canaán. Hay algunas pinceladas que mi hermana Miriam también ha tocado con respecto al sacrificio de los niños, pero también vamos a tocar cosas que para mí me chocaron mucho, fueron muy fuertes, y vamos a estar tratando de leer este estudio que lo hizo un apologista cristiano y bueno, otros investigadores de diferentes universidades, amén, pero una de estas publicaciones lo hizo Chris Dupont, amén, una página que yo sigo, y es muy fuerte, hermano, y se hizo a base de responder a las razones por las cuales Dios tuvo para destruir las ciudades de la tierra de Canaán, las 7 naciones que habitaban ahí, y anteriormente a la destrucción de la tierra de Canaán. Recordemos que la tierra de Canaán fue destruida a manos de los judíos. Dios le dio la orden, más bien dicho, al pueblo de Israel para destruir a la tierra de Canaán. Tenemos que entender que la tierra de Canaán es donde habitó Israel posteriormente. Amén. Cuando se cayeron los muros de Jericó, de ahí en adelante Israel empezó a tomar posesión de aquella tierra. Antiguamente los patriarcas habían pasado por ahí, Abraham, Isaac y Jacob, pero donde la toman posesión definitivamente es en la época de Josué, el sucesor de Moisés. Amén. Es en ese periodo de tiempo donde Dios le va a dar leyes a Israel para que no hagan como hacían estas regiones cananeas. En los libros de historia también se va a encontrar con la palabra Fenicia. Fenicia y Canaán es lo mismo. Amén. También vamos a abarcar la región de Cartago, que los griegos también pasaron a habitar esta región, Cartago, que tiene que ver con los mismos dioses, ¿ya? Entonces lo digo de antemano para que usted no se vaya a confundir. Canaán, entonces, todo el territorio que Israel pasó a ocupar después. Esos territorios también estaban ocupados, recuerde usted, por Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboín y Lasa, cinco naciones que habitaban ahí, pero el Señor ya lo había castigado con fuego, según Génesis capítulo 18, por los pecados de no solamente homosexualismo, porque fue el que más destacó, pero vamos a ver la gran cantidad de pecados que practicaban todas estas naciones. Entonces Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboín, Lasa estaban ubicados en la misma sección geográfica perteneciente a Canaán. Amén. Así que vamos a leer un estudio con respecto a esto, así que le invito a compartir para que usted pueda ser edificado de verdad. Hay muchas cosas que yo no las sabía y esto de verdad que me sirvió mucho y fue en un momento preciso que el Señor puso este estudio en mis manos. Lo compartí en mi Facebook, pero sé que para muchos es tedioso leerlo, es pesado leer de repente información, pero para eso estamos, amén, para explicarlo y para que entendamos cuál es el Dios el cual nosotros servimos. ¿Cuáles son los planes que tiene el mundo? ¿Cuáles son los planes que traen los gobiernos a nivel mundial? No solamente la izquierda, sino que la izquierda y algunos grupos de centro que en realidad son izquierdas y se han mezclado con toda esta ideología de género. Vamos a ver en qué se parecen también. Ya, así que dicho esto, saludamos porque hermano, de verdad que se me va a hacer corto el tiempo. Ahora sí creo que es un mensaje, es largo, es un mensaje largo. Es un tema fuerte, creo que para mí puede que sea el mensaje más fuerte que quizás voy a predicar desde que el Señor me ha permitido predicar, valga la redundancia. Así que mis hermanos, espero con la ayuda del Señor que podamos compartir esto. Y bueno, saludo a mi madre, mi hermano muy amado, mi Jesucristo le use para su gloria, mis cariños, mis pastores y hermanos en sintonía, escuchando en familia. Me perdona si es que hablo rápido, hermano, pero es tanto lo que es que
hablar hoy día, pero ponga atención, de verdad, le va a servir. Un saludo, un abrazo, un besito a mi madre que está con Palomita aquí en mi casa. Un saludo a mi hermana también, a Juan Pablo. Dios sea guardándolos. Graciela Peralta Galvez, buenas tardes, hermano, bendiciones, me alegro verlo y volverlo a escuchar sus mensajes llenos del Espíritu Santo. Amén, gracias, mi hermana, que el Señor me la bendiga. Y le pido que esté clamando ahí, porque es un tema fuerte, ya, esté clamando, es un tema fuerte, pero yo sé que el Señor va a bendecir, va a romper cadenas. Un saludo cordial a mis pastores, a toda la familia pastoral, y ahí nos vamos a estar viendo con la ayuda del Señor. En fin, a mi padre también un saludo, y a mi hermana Luz, a toda mi familia, de verdad, mi hermana, bueno, mi prima Katy y mi hermana Katy, que me pedía la oración, que estaban enfermitas, las dos están enfermitas, amén, una en Rancagua, otra en Santiago, hermano, así que vamos a estar orando por ellas también. Amén. Vamos a orar al Señor para comenzar. Padre eterno, bendito Dios, voy delante de tu presencia. Gracias te doy, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Así como me mostrabas hoy, me traías a la memoria a un hombre que era un médico, Señor, que cuando vio que no había ningún médico, ningún doctor en la situación donde él estaba y se sintió enfermo, tuvo que tomar una drástica decisión, operarse a sí mismo, Señor, porque estaba padeciendo de apendicitis y si no se operaba, él veía que su vida corría riesgo, él moriría. Y corrió el riesgo, Dios mío, de operarse a sí mismo en una situación tan riesgosa, pero lo hizo con el propósito de salvar su vida. A veces, Señor, nosotros tendremos que así mirar nuestras propias vidas. No tendremos a quién recurrir y solamente permitir que tu palabra haga el efecto en nuestros corazones. Porque es fácil, Dios mío, predicarle al otro. Es fácil, Señor, predicarle al de al lado, al del frente, a mi conocido, al ser querido, al pariente, al cercano, al amigo, al vecino, al de la iglesia de allá, de acá. Pero predicarnos a nosotros mismos, Dios mío, es tan fuerte. Pero, Señor, esta palabra es para todos. Permítenos, Señor, ser hombres valientes, mujeres valientes, con decisiones extremas, Dios mío. Así como Fines tuvo que entrar a la tienda de Ovni y Fines, perdón, de Cosdi y Simri. Y dice que lo atravesó con una lanza. Pero, Señor, muchas veces no estamos dispuestos a atravesar nuestro propio corazón, a circuncidar nuestro propio corazón, a ser nosotros los que nos sacrificamos, que estamos juntamente crucificados con Cristo, que las obras de la carne están muertas, Padre. Porque el Evangelio es un sacrificio vivo, es un culto racional. Y un sacrificio duele, Dios mío. Es la muerte del yo, es la muerte del ego. Es sacar lo que nos sirve, es sacar lo que no te agrada. Y solamente tú lo puedes hacer a través de tu palabra. Señor, te pido que seas redarguyendo de pecado, justicia y juicio, pero también sanando heridas. Porque esta palabra no es para destruir, sino que es para edificación. Es para extirpar, así como, Señor, ese hombre se extirpó su apéndice que estaba destruyéndose, estaba a punto de explotar. Suena fuerte decirlo, pero el excremento, Dios mío, iba a intoxicar todo su cuerpo si él no lo extirpaba. Así muchos corazones tienen que ser extirpados, circuncidados, sacar lo que nos sirve, porque si no, eso va a explotar y va a contaminar la vida del ser humano al punto de llevarlo a la misma muerte y el infierno. Sabemos que hay esperanza, hay perdón de pecado, hay medicina, hay restauración a través de Jesucristo. Te pido que nos limpies, que nos cubras en tu preciosa sangre. Si alguien ha cometido pecado, le sean perdonados. Y si su corazón está duro, Dios mío, a través de tu palabra, a través de esta espada, Dios mío, puede ser extirpado todo aquello que no te agrada. Para alabarte, para bendecirte, para algún día verte cara a cara, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Te pido todo esto. Y Señor, también por la vida de mi prima y de mi hermana Katy, para que seas guardándole y dándole esa sanidad, Dios mío, completa. El doctor decía, Señor, que no tendrían sanidad. Pero tú eres el médico de los médicos.
Tú no eres un simple doctor. Tú eres la resurrección y la vida. Y el que cree en ti, Señor, tu palabra lo dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay bendición, hay medicina, hay restauración, hay perdón de pecados en tu presencia, Señor. Nos fortalecimos en esta hora. Tomamos nuestras armas espirituales, tomamos el lugar que nos corresponde como hijos e hijas de Dios, lavado en la sangre del Cordero, un pueblo comprado a precio de sangre. Preparado, Dios mío, para la venida del Rey de Gloria. Que somos tu propiedad, no somos propiedad del infierno, no somos propiedad del enemigo. Por eso quita, Dios mío, todo lo que no te agrada. Rompe las obras de las tinieblas, arráncalas de raíz. Aisaí, Acaya, y Ramasai, Caía, Síama. Y bendice, Dios mío, a tu pueblo. Dale el coraje, la fuerza, el poder, la unción a tus siervos para llevar tu palabra también. Y la fortaleza a tu iglesia. Guarda a los diáconos, a los predicadores, a su familia, a los hogares, Padre. Desde más grande hasta el más pequeño. Por tu preciosa sangre en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Tenemos otro saludo. Jesús Gabriel Palacios Arévalo. Bendiciones, hermano Jacob. Dios le siga bendiciendo. Saludos desde Perú. Gracias, mi hermano Jesús, que es un fiel auditor. Y que Jesús de Nazaret sea con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Saludos a mi hermana Marina. Bueno, me perdonan porque no voy a alcanzar a leer todos los saludos desde ahora en adelante para dar prioridad a la palabra. Tenemos 45 minutos. Levíticos capítulo 18. Le pido por favor que tome apunte porque este pasaje es crucial junto a otros que vamos a leer. Voy a leer 3 pasajes, pero este es largo. Así que vamos a leer harto. Así que le invito a poner atención. Levíticos capítulo 18, verso 1 en adelante dice así la poderosa palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés. Y esto es clave porque habló Jehová es una respuesta a un judío que escuché. Irving se llama, que es de Rincón. De esta página judía de México. Amén. Él decía que los hombres que escribieron la Biblia no le habló el Señor. Y decían, no, ellos estudiaron y después, según sus conclusiones, después de haber orado con Dios, pero no fue Dios el que le dijo, sino que ellos, de su imaginación, de su intelecto, escribieron la Biblia. No, esto no fue así. Fue dictado por Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová, vuestro Dios. Es Dios hablando a través de Moisés. No haréis como hacen, mire la orden, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. O sea, donde viviste tú recién, donde vienes saliendo. No van a hacer lo mismo que lo que hacen en Egipto, en la cual morasteis. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán o Fenicia, como lo dicen los eruditos, a la cual yo os conduzco. O sea, la tierra que los saqué es mala, o sea, las costumbres, tipo del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo, o sea, la amistad con el sistema, con las costumbres de este mundo, la depravación de este mundo, es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituya amigo del mundo, se constituye, se declara, se autoproclama a sí mismo enemigo de Dios. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. O sea, la tierra que van a ir, las costumbres que tiene esa tierra son perversas, ten cuidado. Ni andaréis en sus estatutos, o sea, ellos tienen estatutos, ellos tienen mandamientos, ellos tienen costumbre. Tú no vas a hacer lo que ellos hacen. Lo que hace la ideología de género, lo que hacen los grupos de izquierda. Yo leí, hermano, la propuesta de gobierno de Boris, lo leí.
Y la ideología de género está completamente impregnada en su plan de gobierno. Si usted va al artículo 37, habla de ideología de género hasta en los colegios. O sea, enseñarle masturbación a los niños. Sí, claramente, sin tapujos, sin rodeo. Eso es lo que quiere Gabriel Boric con su hijo, con su hija. ¿Y de dónde cree que la sacó? ¿De él? Este tipo que no terminó ni la universidad. ¿Usted cree que la sacó de él? ¿Usted cree que la sacó de quién? No, del sistema de este mundo. Y el sistema de este mundo ya venía desde hace mucho tiempo. Y muchos de derecha están copiando lo mismo, la ideología de género, el aborto libre. Él quiere aborto libre. Vamos a ver cómo los cananeos mataban a sus hijos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Esto va a hablar de la ley moral. Esto es lo que se llama la ley moral. Y lo que va a prohibir es todo acto de fornicación. Ojo con esto. Fornicación. ¿Qué es fornicación? La palabra griega es pornoeia, que significa acto sexual ilícito, o sea, la relación sexual la cual no se puede tener, no se puede practicar. Y es tanto para el Antiguo como Nuevo Testamento, Antiguo como Nuevo Pacto. Y esta orden, ojo, que no fue dada solo a los levitas, porque muchos se la sacan diciendo que fue a los levitas. Mentira. Habla a los hijos de Israel. Levítico 18:2. Por tanto, guardaré mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Ningún varón se allegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, o sea, tener relaciones sexuales, yo Jehová. Ninguna parienta. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es. No descubrirás su desnudez. Vamos a entender por qué le das todas estas prohibiciones. Verso 8. La desnudez de la mujer de tu padre, o sea, la esposa de tu papá, la pareja de tu papá, no descubrirá su desnudez. Es la desnudez de tu padre. Si tú te metes con la mujer de tu padre, te estás metiendo con tu papá. Porque los dos serán una sola carne. Es como violar a tu propio papá, lo que hicieron las hijas de Lot. Ahora va a entender por qué las hijas de Lot cometieron tal vileza. ¿Por qué se depravaron las hijas de Lot? Porque el papá lo llevó a ese lugar, porque él eligió ese lugar. Las decisiones que toman las familias, los hijos las van imitando. No es maldición generacional, no, es que se aprende, la conducta se aprende. No se nace homosexual, no se nace gay, no se nace lesbiana, no se nace transgénero, se nace hombre o mujer. Según el estudio de la Universidad Johns Hopkins, número 1 a nivel mundial de investigación científica. Estudio del año 2017 de New Atlantis. La desnudez de tu padre, la desnudez de tu madre. No descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás en la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre, o sea, si es hermanastra, solo de tu papá, o hija de tu madre, solo pariente tuya a través de tu mamá, nacida en casa o nacida afuera, no importa dónde nació. Su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija. Su desnudez no descubrirás. Ahora va a entender por qué le manda que no se meta con la hija de su hijo. Porque es la desnudez tuya. Es tu cuerpo. Y usted entenderá que su cuerpo no le pertenece. Porque si usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios, su cuerpo ya no le pertenece porque su cuerpo es templo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si usted no entiende por qué viene este mensaje, pregúntele al Señor.
Si a usted no le gusta este mensaje, pregúntele al Señor. Si a usted no le gusta la Biblia, reclámele a Él. Como dice Samuel Mariano. Y al que no está de acuerdo con lo que Él hace, vaya a reclamarle a Él. Demande la Biblia, demande al Señor. Palabra de Dios. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, pariente de tu madre es, o sea, es tu tía. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, pariente de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. ¿Por qué? Porque es tu tío. No te llegarás a su mujer. Es mujer del hermano de tu padre. O sea, ni siquiera con la hermana de tu tío. Perdón, con la esposa de tu tío. O sea, con tu tía política. Tampoco te vas a acostar. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en la impureza menstrual. Parte de ese flujo de sangre que solamente el Señor pudo limpiar en la mujer del flujo de sangre. Y se entiende que ese era un rito de purificación, que en el Nuevo Testamento no hay rito de purificación menstrual. Amén. Esa es la única excepción que en el Nuevo Testamento se hace. La única. La única. Pero todo lo demás está absolutamente prohibido. Absolutamente prohibido. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. Adulterio. No es hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios. Vamos a entender quién era Moloch. Yo, Jehová. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. O sea, no te acostarás con un hombre como que fuera una mujer, ni con mujer como que fuera un varón. Es asqueroso. La palabra abominación que se utiliza aquí es algo que que a Dios le da náuseas, ganas de vomitar. Por eso Apocalipsis dice, por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Toma decisiones. No puedes vivir como el mundo, porque me perteneces. Eres parte de mi propiedad. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento emancillándote con él. El bestialismo o relaciones sexuales con animales. Pero ¿por qué Dios manda a escribir esto? Lo vamos a entender hoy. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. O un hombre o una mujer. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis. Pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra, miren lo que dice, vomitó abominación, vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, sea israelita o no sea israelita. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea, mire lo que le dice Israel, no es que Dios estaba aborreciéndolos porque eran de otra raza. Dios no es xenófobo. O sea, a Dios no le da fobia a la gente extranjera. Le dice, amarás al extranjero porque tú fuiste extranjero. Tendrás extranjeros contigo, sí. Pero dice, si tú haces como hacían estos extranjeros, la tierra también te va a vomitar a ti. Eso se llama justicia. Dios no tiene favorito. Lea Ezequiel capítulo 3, lea Ezequiel capítulo 33. Si el justo dejara de hacer justicia y prevaricare, pecare, su justicia que hizo no le será contada. Por su pecado morirá. Pero si el impío dejare de actuar impíamente y se arrepintiere de su mal camino, y tú le amonestares, habrás librado tu alma, y ese injusto no le será contada su injusticia.
Ese hombre, si se arrepiente, vivirá. ¿Se entiende? Entonces Dios da la oportunidad de arrepentimiento. Pero si Israel hacía lo mismo, Israel pagaría las consecuencias. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Era una pena de muerte, ahora es la pena de muerte espiritual. Se aleja de Dios. ¿Y qué peor pena de muerte que estar alejado de Cristo? ¿Qué peor pena de muerte para una sociedad decir Dios no existe? ¿Y qué peor pena de muerte cuando el propio pueblo de Dios empieza a aceptar estas cosas? No, hermano, eso es imposible. No, seguro que no. ¿Seguro que el pecado de la homosexualidad no anda rondando la iglesia? ¿Seguro que el pecado del incesto no anda rondando la iglesia? ¿La perversión? ¿Pedofilia? ¿Homosexualismo? ¿Lesbianismo? ¿Adulterio? ¿Fornicación? Todo tipo de fornicación. Todo esto es parte de la fornicación, para que usted lo sepa. Todo esto se llama fornicación. Y esto lo quieren hacer ley. Pero hay muchos cristianos que incluso lo defienden. Hermanos, cristianos que lo defienden. No, tú te puedes quedar con cualquiera con tal que te cases, ya no está en pecado. Mentira del infierno. ¿Dónde dice eso la Biblia? Que casándose con la mujer del papá, con el hombre de la mamá, casándose, van a quedar limpios de todo pecado. ¿Dónde dice la Biblia que el matrimonio limpia de todo pecado? Por eso dice, no os unáis en yugo desigual. Y yugo desigual no es solamente alguien que no cree en Dios. Yugo desigual es alguien que no tiene la doctrina de Cristo y que no la obedece. Que quiere orar, buscar de Dios, ayunar, leer la Biblia. El otro quiere salir, andar por el mundo. ¿Qué? No me interesa la palabra del Señor. Voy a ver una película. Y así poco a poco se empieza a enfriar, porque ver una película quizás no es malo, pero poco a poco se empieza a subir de tono, se empiezan a cambiar las conversaciones, empiezan a corromper las buenas costumbres. Ahora dicen palabras groseras, ahora hablan de fornicación frente a todos, frente a adultos, frente a niños, pierden el temor de Dios, como gente que conocíamos que incluso delante de los hermanos se les salían las malas palabras, porque ya no tienen dominio propio. Porque si tú no echas a Canaán, si tú no arrancas a Canaán de tu corazón, si tú no acabas con tu pecado va a terminar acabando con tu vida. Va a terminar con tus hijos. Si tiene una iglesia, va a terminar con su iglesia. No, hermano, eso no puede ser, no es bíblico. Sí. Porque si lo empiezan a aceptar todo, hermano, eso no pasa. Sí pasa, hermano. Abra los ojos. Ya, despierte. Despierte. No estamos en el cielo. Estamos en la tierra. Hermano, esto es una indirecta para quién? Para nadie, una directa para todo. ¿Cómo, hermano? Sí. Toda la iglesia. De Rancagua solamente no. De Rancagua, Machalí, de Granero, de las 30 y tantas comunas que hay aquí en Chile, en el mundo entero, tienen que guardarse. Porque un poquito de levadura, hermano, un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de falsa doctrina contamina todo. Le voy a leer quiénes eran los cananeos. Espero que pueda poner atención. Podamos aprender, si es verdad, porque yo también tuve que aprender esto. Por el doctor Clay Jones de la Universidad de Biola en los Estados Unidos. Dice, aunque este escrito no lidia con las razones que tuvo Dios para tomar la vida de los niños cananeos ni con la justicia de tal hecho, no se trata de eso, esta pequeña parte que voy a leer porque viene otra que es más larga. Antes de encarar ese asunto es necesario entender el contexto de la vida familiar cananea.
La pregunta es, ¿por qué Dios extermina a los cananeos? ¿Porque odiaba su raza? ¿Odiaba sus costumbres? Veamos. También da tristeza leer esto, dice el doctor. Sin embargo, hay que entender que los niños cananeos no gozaban de un estilo de vida como el que experimentamos en el occidente, o sea, aquí, en el occidente moderno. Y ni siquiera era un estilo de vida familiar común para los estándares del antiguo Medio Oriente. La niñez cananea, y como mi hermana Miriam predicó también en Sudamérica, que es muy parecido, la cultura cananea a la cultura de América en general, Norte, Centro y Sudamérica, la niñez cananea no era un paseo, escúchelo bien, en el vecindario del Chavo del Ocho, no era como estar en la vecindad del Chavo, todos jugando, vendiendo agua de tamarindo, jugando al luche. No, no era así. Y tampoco era una forma de vida familiar moderna. Era algo de horror. La vida era muy dura para los niños cananeos, debido a que los cananeos cometían dos tipos de pecados que dañaban a sus hijos. Dañaban a sus hijos. Como lo he demostrado, dice este doctor, en publicaciones anteriores y en mi artículo La destrucción de los cananeos. La evidencia arqueológica muestra que los cananeos eran un pueblo incestuoso, o sea, se metían entre familiares, entre parientes. Toda la prohibición de Levítico 18 la practicaban los cananeos, los sodomitas, los habitantes de Cartago, que vamos a ver. Era un pueblo entonces incestuoso. El abuso sexual es un crimen horrible en nuestra sociedad. Y así debe serlo. Pero en la mitología cananea, su dios Baal violó a su hermana. Escúchelo. Baal no solo era una estatua, no solo era el dios de la lluvia. Baal era un pervertido sexual. Baal violó a su hermana cuando se encontraba en la forma de vaquilla. Eso es un poema, La vaquilla, que lo vamos a leer más adelante. Y la violó 77, incluso 88 veces. A su propia hermana, en otras palabras, Baal la violaba constantemente. Hermano, qué fuerte. Vea por qué Dios hizo esto. Vea por qué Dios va a destruir al morador de la tierra. Véalo. ¿A dónde va la ideología de género? Al incesto, al bestialismo, al amor entre comillas de adultos y niños. Baal también tenía relaciones sexuales frecuentemente con su hija Pidrai. ¡Ay, qué fuerte! Escúchelo. Con su hija Pidrai. Número 2, y por orden de su padre, Baal tuvo relaciones sexuales con su madre Asera para humillarla. Asera o Astarte, la reina del cielo, para humillarla. ¿Está escuchando quién era Baal? Y si usted tiene un poco de conocimiento bíblico, Israel adoró a Baal. Es de esperarse que si los cananeos adoran a un dios que viola a su hermana, que tiene relaciones sexuales con su hija y humilla sexualmente a su madre violándola, que los mismos cananeos terminen imitando la conducta de sus dioses, como dice el Salmo 115, verso 8. Aquellos que se hacen de ídolos se harán como ellos, así como todos los que en ellos confían. Así es amar al mundo, hermano. Yo he hablado con cristianos descarriados y están a favor de la ideología de género. Están a favor de la ideología de género en niños y la ideología de género en el matrimonio homosexual. Ya hemos explicado por qué no es un matrimonio, es entre un hombre y una mujer.
bíblicamente, históricamente, jurídicamente. Porque da hijos. Naturalmente dan hijos. Vamos a ver cómo en Israel se empezó a practicar la adoración a Baal. Y no solamente la adoración a Baal, sino que además se le hicieron templos donde se practicó todo este tipo de depravación. Vea Primera de Reyes, capítulo 16, verso 29. Primera de Reyes 16, 29. Que dice la palabra del Señor. Entre Salomón, entre otros. Pero veamos Primera de Reyes 16, 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel, sobre el reino del norte, las 10 tribus que se habían dividido, a causa de un joven terco llamado Roboán. Terco que le hizo caso a los jóvenes. Fue duro. Sé blando, le decían los adultos. No, los jóvenes le decían, sé más duro que tu padre, sé más terrible que tu padre. Pónele impuestos más altos. ¿Qué terminó haciendo? Dividiendo Israel. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa, o sea, le dio lo mismo. Ojo, cuando a usted le da lo mismo pecar. Porque el que ha dicho que no ha pecado ha hecho Dios mentiroso. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, nunca haya pecado. No existe ese hombre. Pero ojo cuando le da lo mismo. Ojo ya cuando entra la liviandad, como predica mi pastor Claudio, el pecado de la indiferencia. Ojo con eso. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que se hizo otros dioses. ¿Y qué más dice? Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, o sea, alguien que estaba dedicado. Jezabel significa casta, pura, para Baal. Una muchacha que fue dedicada desde su juventud a ser sacerdotisa de Baal. Y ya vamos a ver qué hacían las sacerdotisas de Baal. ¿Con qué clase de mujer se metió? Si lo reitero, no es la raza. Si la moabita se arrepintió, dejó todos sus pecados, todo dejó a Baal. Pero esta mujer no dejó a su Dios, sino que lo trajo a Israel, lo trajo al palacio, lo trajo a la nación. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Servir quiere decir, hizo caso a todo lo que Baal decía. O sea, si había que practicar incesto, ellos practicaban el incesto. Si había que ser prostituta, ella se prostituía. Si había que practicar adulterio, ellos practicaban adulterio. Porque eso es servir a los ídolos. Y en el Nuevo Testamento da lo mismo si sean ídolos o no sean ídolos. Lo que Dios condena es el acto. Porque muchos dicen, no, es que Dios no condena la homosexualidad porque era idolatría la homosexualidad. Pero si no adoran ídolos, da lo mismo, mentira del infierno. Dios aborrece lo que practica este mundo. Y la homosexualidad no viene de Dios, viene del mundo. Y mire, y lo adoró a Baal. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. O sea, a Israel le gustó tanto la porquería, le gustó tanto, que le imitaron. Si usted lee Ezequiel capítulo 16, Dios compara a Israel con Sodoma y Gomorra. Sigue diciendo este estudio. El incesto destruye las delimitaciones familiares normales. Y también, para empeorar las cosas, en sobremanera, resulta en una incidencia alta de nacimientos de niños con defectos congénitos.
Eso lo vamos a ver más adelante. Los defectos que provoca tener, porque ojo, muchos están a favor del aborto en 3 causales por causa de violación. ¿Sabe cuál es la causa, la probabilidad más grande que una mujer quede embarazada por violación? Cuando hay relaciones incestuosas. Y lo leímos la semana pasada, donde se producen más relaciones incestuosas en los grupos LGTBI que adoptan niños, un 28%. O sea, por las violaciones constantes, porque en una violación, en un acto accidental de violación, o sea, que alguien se topó a una muchacha, a una niña, a un adolescente, a una mujer cualquiera, y no estoy hablando mal de la mujer, no me malinterprete, y la viola, esa relación es prácticamente imposible que nazca un hijo, porque por el estrés de la situación no logra haber orgasmo, voy a explicarlo con términos bien elegantes, y no es fecundado el óvulo. ¿Se entiende? Pero cuando hay incesto, es porque hay una costumbre de practicarlo. Y eso es lo que practicaba esta gente. Hermano, ¿está a favor del aborto? Claro que no. ¿En qué estamos a favor de frenar todas estas aberraciones sexuales? Eso es lo que se tiene que preocupar la sociedad. Porque ¿qué culpa tiene el niño? Hermano, pero es que en la Biblia se mandaron a matar niños. Sí, porque en ese tiempo Cristo todavía no venía a la tierra. Y los niños tenían la costumbre de cobrar venganza. O sea, si los niños sobrevivían y eran cananeos, iban a cobrar venganza. Era parte de su cultura. Y todavía Cristo no venía a la tierra. Bendito sea el Señor para siempre. En el Nuevo Testamento Dios no manda a matar a nadie, así que ese argumento de que Dios genocida ya no existe. Dios a ellos le hizo justicia, porque ellos mismos mataban a sus hijos, cosa que tenemos que ver también. Si es que alcanzamos. Pero había un mal peor que el abuso sexual y la violación. Bueno, pecados peor en realidad. No vamos a categorizar pecado. La violación, el incesto y lo que hacían a continuación también es abominable. Ofrecían a sus hijos en sacrificio a Moloch. Y Moloch era un dios cananeo del inframundo, o sea, del mismo infierno. O sea, era un demonio. Pablo dice, detrás de las imágenes están los demonios. ¿Quién los manda a hacer todas estas cosas? Estén dentro, estén fuera de la iglesia, estén en el mundo, da lo mismo donde estén. Es del infierno y es representado como un ídolo en posición vertical, o sea, un ídolo de pie, una estatuilla que tiene un gorro en punta hacia arriba. Perdón, es un dios con cabeza de toro, lo estaba confundiendo con Baal. Un dios con cabeza de toro y cuerpo humano, en cuyo vientre se avivaba un fuego y sobre cuyos brazos extendidos se colocaba un niño para ser quemado vivo. Plutarco reportó que durante los sacrificios fenicios cananeos, toda el área frente a la estatua se impregnaba con un fuerte ruido de flautas y tambores para que los gritos de los lamentos no llegasen a los oídos de la gente. Subámosle la música. ¿Sabe qué? Se descubrió que un hombre llamado Marilyn Manson torturaba a sus mujeres y ¿sabe dónde las torturaba? En un set de grabación que tenía él en su habitación. Y evitaba que la gente escuchara sus torturas. No, y dejó evidencia, pero si él se jactaba incluso, se jactaba, no es que fue un cagüín, no, él se jactaba con sus amigos de las torturas que hacía. A todo esto se llama Marilyn por Marilyn Monroe y Manson por Dark Manson, un asesino en serie de los Estados Unidos que fue famoso. Entonces, avivaba el fuego sobre cuyo brazo extendido se colocaba el niño para ser quemado vivo. Plutarco reportó que durante los sacrificios fenicios cananeos, toda el área frente a la estatua se impregnaba con un fuerte ruido de flautas y tambores para que los gritos de los lamentos no llegase a los oídos de la gente. Y no fueron solo los bebés. Sabemos que incluso niños de hasta 4 años de edad eran sacrificados. Vea el caso de Lucio en la Argentina, donde dos mujeres lesbianas
Mataron a golpes a su hijo llamado Lucio. Mi hermana Consuelo me mandó, bueno, esto no era lesbiana, pero también fue una mujer que mató a su hijo acá en Rancagua, hoy. Y esas dos lesbianas tenían la frase, nací para ser libre, no para ser asesinada. Pero estas muchachas mataron entre las dos a golpe y la fiscal del caso dice que en los 27 años de estudios que lleva en toda su carrera, nunca había visto a un niño tan maltratado, un caso de aberración tan grande como lo que le hicieron a ese niñito. Pero como fueron dos lesbianas, no se habla. No, pero vamos porque adopten niño. Porque es un derecho de ella, mentira, es un derecho del niño tener padre y madre, no dos madres, no dos padres. Cleitarcos o Cleitarjos, antiguo historiador griego, Cleitarjos, porque está traducido al inglés, ya, es Cleitarjos, escribió que los fenicios o los cananeos, y especialmente los cartagineses, los que habitaban en la ciudad de Cartago, que honraron al dios Cronos, ¿he escuchado eso del Cronos, que el tiempo, si no me equivoco, al dios Cronos, cuando anhelaban tener éxito en alguna gran hazaña, solían dedicar a uno de sus hijos para ser sacrificado si el Dios le concedía lo que deseaban. O sea, estos pagaban manda. Ve que el catolicismo es del mismo infierno y Dios me perdone, pero Santiago Alarcón, que tenéis que arrepentirte, viejito. Tenéis que arrepentirte como estáis justificándolo. La Eucaristía, que hay un milagro en la Eucaristía y que la hostia y el vino se transforman en un órgano humano. Y eso es un milagro según la ciencia médica, según él. Bueno, que sea un milagro, pero que sea un milagro no es prueba de lo que está haciendo el catolicismo sea aprobado por Dios. Porque aunque hagan milagros, porque hagan cosas sorprendentes, aunque salga el Padre Pío y resucite de entre los muertos, te vengo a decir que la doctrina católica apostólica romana sigue siendo el mismo infierno y no es doctrina bíblica. Entonces le concedía el deseo y le mataban un hijo. Ahora no lo hacen por pedir deseo, ahora lo hacen por un bono, ahora lo hacen por una carrera universitaria. Ahora lo hacen por tener más relación entre ellos. Entonces, para que no estorben estos niños, mejor matémoslo. Deme el derecho a matar a mi hijo. Cuando las verdaderas feministas de hace un siglo atrás decían que el abuso sexual más grande, que el abuso más grande, la violencia más grande contra una mujer era el aborto. Pero en tan corto tiempo, la ONU en 1975 con el informe Kissinger ordenó al mundo entero a que se aprobara el aborto, primero en 3 causales. Y en todos los países lo mismo, 3 causales, aborto 14 semanas, aborto libre. 3 causales, 14 semanas, aborto libre. Y en todos los países que se aprueba la ley de aborto en 3 causales, se aprueba luego en 14 semanas, que gracias al Señor hoy se tiró para atrás. Se rechazó. Por misericordia, gloria al Señor, al que le duela, revuélquense. Pero Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Entonces se erguía un ídolo de bronce de Cronos en sus brazos extendidos sobre un caldero de bronce, donde se quemaría el niño. A medida que la llama que calcinaba al niño rodeaba al cuerpo del niño, las extremidades se recogían, las extremidades de Cronos, y la boca formaba una mueca como si riera, hasta que el cuerpo se encogía lo suficiente y caía al caldero hirviendo. El profesor de Oxford, de la Universidad de Oxford, John Day, escribió: de hecho, tenemos evidencia independiente de que el sacrificio de niños se practicaba en el mundo cananeo, cartaginés y fenicio, a partir de muchas fuentes clásicas, inscripciones púnicas, o sea, actos púnicos condenables, que fueron condenados, y evidencia arqueológica, así como representaciones egipcias
del ritual que ocurre en Siria-Palestina, antigua llamada Aram, Siria, Palestina, actual Israel. En realidad el nombre Palestina no existe, pero bueno. Y de una inscripción fenicia o cananea recientemente descubierta en Turquía. Por lo tanto, no hay razón para dudar del testimonio bíblico del sacrificio de niños cananeos. Me queda poco tiempo, hermano, y no voy ni en la mitad. Así que prepárese para el jueves la segunda parte. El investigador de la universidad UCLA o UCLA, Shelby Brown, escribe: la longevidad del sacrificio infantil y la tenacidad con que los cartagineses y otros fenicios se adhirieron a la práctica a pesar de sus frecuentes contactos con vecinos que los aborrecían. Debido a esto, o sea, no le importó lo que decía la gente, no importa, lo seguimos practicando igual. Como mucho ahora, ¿no? Le da lo mismo. No, si a Acab le fue liviana cosa. Le fue liviana cosa, le dio lo mismo. Porque la lepra, tipo del pecado, provoca insensibilidad. Corazón insensible, conciencia cauterizada. Cauterizar se refiere ahí en el Nuevo Testamento, a lo que le gusta el griego, se refiere a que pierde la sensibilidad. Sugiere entonces que el ritual era crucial para la religión fenicia o cananea y para el bienestar de una ciudad y sus habitantes. Eso decían, que si practicaban el sacrificio de niños, ellos iban a estar bien. ¿Y qué dicen ahora? Vamos a tener mejor situación económica. Por eso hay que matar a los pobres, porque van a sufrir. Entonces, matando a los pobres vamos a vivir mejor. ¿Quiénes son los discriminadores? Ellos, pues. Brown cita evidencias arqueológicas de miles de niños que fueron víctimas, pero que los eruditos modernos están quizás demasiado ansiosos por exonerar a los fenicios de un crimen. ¿Qué significa exonerar? Lo mismo que quieren hacer ahora. Exonerar, o sea, no culpar a los fenicios de un crimen en nuestros propios ojos, que según los estándares fenicios, o sea, según la moralidad que tenían ellos, simplemente no era una ofensa. Para ellos no era malo hacer esto. Para las nuevas generaciones tampoco es malo que una mamá mate a su hijo. ¿Cómo se le ocurre que va a ser malo? Es su derecho. Existen dos tipos de derecho. O es ley natural y ley positiva. La ley natural está hecha a base de la naturaleza, valga la redundancia, de acuerdo a los principios básicos de la vida, como el primer derecho de todo, el derecho a la vida, porque si no hay vida no hay ningún derecho. Los derechos son ejercidos sobre los seres vivos. La ley está obligada a defender el derecho a la vida. Desde su concepción, porque desde la concepción el ser humano es un ser humano, desde la concepción, según 1975 en adelante, la biología sabe eso. Y semánticamente lo saben desde mucho antes, pero biológicamente se sabe desde los años 70. Que se forma un ADN nuevo, otro ser humano. Pero esa es la ley natural, que el Estado, que el Poder Judicial está obligado a proteger. Pero existe una ley positiva que son creadas por los hombres. Y estas leyes positivas fueron las mismas que utilizaron los nazis, Adolf Hitler, para exterminar a los niños. Y mire quiénes se parecen más a los nazis. Los de izquierda parece que se parecen más, porque los únicos que quieren matar seres humanos son los de izquierda y algunos del centro. Y algunos evangélicos locos. Entonces, por una ley positiva el Estado mandó a matar judíos por ley. Era una ley positiva. Pero en los juicios de Nuremberg se cruzaron estas dos leyes, la positiva y la natural. Y hubo un hombre que al juzgar a Hitler no pudo hacerlo porque él estaba a favor de la ley positiva. El Estado puede crear cualquier ley y hay que respetarla. Y si la crea, no es delito.
Por lo tanto, Hitler no cometió ningún delito conforme a esa lógica, conforme a la ley positiva. Pero se dieron cuenta los que estaban juzgando a Hitler y a todo el ejército, o más bien dicho, a los que practicaron todas estas torturas, violaciones, como Alfred Kinsey, por ejemplo, que violó hasta su propia nieta. Y de ahí viene la ideología de género. Se dieron cuenta que la ley natural estaba sobre la ley positiva, pero un hombre que estaba a favor de la ley positiva, o sea, lo que dice el Estado es ley y está bien, ese hombre dijo, yo no puedo juzgar a Hitler porque yo estoy a favor de eso. Pero los demás que sí tenían conciencia, dijeron, la ley natural está por sobre la ley positiva. ¿Cuál es otro ejemplo de ley positiva? El matrimonio homosexual. Está por sobre la ley natural, supuestamente. Una ley positiva. El Estado crea un derecho que le corresponde solo a la pareja entre hombre y mujer que procrean hijos. El derecho que se le da a ellos se le aplica a una pareja que no puede tener hijos. Pero siempre la ley positiva va a estar por sobre, perdón, la ley natural va a estar sobre la ley positiva, porque la ley no está hecha para dar o crear derechos, está para respetarlos, los naturales. Y el primer derecho es la vida. Tengo que terminar porque es bien tarde. Deje ver dónde quedé. Entonces Brown cita evidencia arqueológica de miles de niños que fueron víctimas, pero los eruditos modernos, quizás demasiado ansiosos por exonerar, o sea, exculpar a los fenicios de su crimen en nuestros ojos, que según los estándares fenicios simplemente no eran ni siquiera una ofensa. Brown concluye la idea diciendo, voy a terminar este artículo, concluye diciendo Brown, este doctor, profesor, ningún otro pueblo antiguo, sin embargo, elegía regularmente a sus propios hijos como víctimas de sacrificio. O sea, los otros pueblos, aparte de los fenicios, aparte de los cananeos, generalmente no elegía a sus hijos. O los equiparaba con animales que a veces podían ser sustituidos por ellos. Un animal podía reemplazar un hijo para ser sacrificado. La práctica fenicia o cananea indica una definición de la familia y los límites que le pertenecen y su alienación, que era incomprensible para otros en el antiguo Mediterráneo. O sea, ellos hicieron una idea de familia que era diferente a todas. ¿Cómo habrá sido la vida en familia con abuso sexual desenfrenado y con compañeros de juego, o sea, con niños que jugaban con otros niños y hermanos siendo quemados vivos? ¿Cuántos niños se preguntaban si serían el objeto del próximo sacrificio? Concluyo con la primera parte del pecado de Canaán y su similitud con la ideología de género. Aprovecho de saludar cordialmente a nuestros hermanos, hermanas que nos saludaron el día de hoy. Gracias de verdad por sus saludos, por su atención. Cecilia Mayoral, Dios le bendiga grandemente, hermano Jacob, gracias mi hermana. Pilar Acosta, amén mi Señor. Que Dios le bendiga, hermano, grande su palabra, mi Dios, amén. Si hermano mató a su hijo, qué horror, me tiene mi corazón destrozado, ve que es verdad la noticia. Hay 10 comentarios aquí, no sé si lo alcanzo a leer. Déjenme ver qué más me sale. Gloria López, bendiciones hermano Jacob, gracias mi hermana Gloria. Ruth Marlene Ojeda, bendiciones hermano Jacob, excelente tema, es necesario confrontar el pecado en estos tiempos de perversidad. Creo que esos son los saludos que tenemos por ahora. Dios sea bendiciendo su vida y le invito a que se prepare para la segunda parte, porque creo que es mucho más fuerte. Pero Cristo sigue siendo Cristo. Todavía hay esperanza, somos la sal de la tierra, la luz del mundo. No dejemos que este mundo se descomponga, se pudra, que se lo lleve el infierno. No, a otros dice,
salvadlos, arrebatándolos del fuego, o sea, tómenlo, forzadlos a entrar, dice. No, hermano, prepárese, ore, ayune, tenga argumentos, tenga palabra y predique la palabra. Porque Cristo viene. Y mientras hay vida hay esperanza. Y así como Dios ha rescatado a homosexuales, bisexuales, transexuales, lo que sea, perdonó al asesino Pablo, le puede perdonar a usted. Me puede perdonar a mí, puede perdonar a quien venga arrepentido. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo viene por su pueblo. Bienaventurado el que lo encuentre haciendo así. Bienaventurado el que se encuentre guardando la palabra, temiendo en su corazón. Por eso fortalezcámonos en el Señor y sigamos adelante, porque el Señor viene. Que el Señor me los bendiga. Viene mi hermano Elías, no sé si estará mi hermana Miriam, pero el Señor me los bendiga muy grandemente.